Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Edición Central. Quienes le acompañaremos esta noche, Luis Francisco Blandón y Andrea Romero. Es un gusto, Andrea, saludarte a toda la audiencia. Gracias por seguirnos en nuestro multimedio. De inmediato, nuestros titulares. Comenzamos. Con gases lacrimógenos y tanques de agua, fuerzas policiales de Argentina reprimieron a manifestantes que rechazaban la ley de inviolabilidad de propiedad privada frente al Congreso. Delegaciones de más de 25 países participan en la Asamblea Continental del ALBA, movimientos para abordar la crisis del capitalismo, la doctrina Monroe y el avance del fascismo en la región. La Fiscalía General de México detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, por ser presunto responsable de ocultamiento de evidencia en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En Enclave Mediática hablaremos también de México. El nuevo Estado de Nuevo México interpuso una demanda contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusándole de ocultar indebidamente archivos clave relacionados con la red de tráfico sexual Jeffrey Epstein. Detalles en breve, por supuesto, vamos a estar trayendo titulares a propósito de este tema. También información deportiva y para eso nos acompaña nuestro compañero Luis Fernando Villasmil. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Buenas noches. Saludos, Luis. Y bueno, en nuestro segmento deportivo tendremos que continuar la acción. La entrega de medallas en distintas disciplinas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 a poco para que concluya este evento deportivo centroamericano. Pero esto y mucho más adelante. Y en nuestro espacio cultural, más adelante les contaremos que especialistas y periodistas internacionales se reunieron para conocer el legado de la cultura Hongshan, misma que revela nuevas claves sobre los orígenes de la civilización china después de miles de años de historia. Revisamos los detalles más adelante. También el adelanto de la noticia a esta hora con nuestros corresponsales. Empezamos con Hernán Tovar de Bogotá, Colombia. Hernán, un gusto saludarte. Adelante. Andrea, Luis, televidentes, un saludo para ustedes. En Colombia, a pocas horas de posesionarse el nuevo presidente, hay advertencia por parte de las organizaciones de derechos humanos en cuanto a vulneración y limitación, precisamente en esa materia, por parte del nuevo gobierno. Hace pocas horas, la Defensoría del Pueblo remitió una carta al que va a ser el nuevo primer mandatario de los colombianos. Más información en minutos. Gracias, Hernán. En Ecuador aumentó hasta un 25% la tarifa del pasaje interprovincial e intraprovincial. Nuestra compañera Elena Rodríguez nos amplía la información. Adelante, Elena. Hola, qué gusto, así es. El incremento de los pasajes vuelve a encender la tensión social en Ecuador. 10 meses después de eliminar el subsidio al diésel y prometer que no aumentarían los pasajes, el gobierno de Noboa trasladó la factura a los usuarios. Mientras las familias se recortan sus viajes porque los ingresos no alcanzan, las organizaciones indígenas y campesinas analizan nuevas acciones. Les contamos detalles más adelante. Gracias, más adelante contigo, sin duda, desde Quito, Ecuador, nuestra compañera de labores, Elena Rodríguez. Vamos a comenzar nuestra edición central hablando de Argentina. Finaliza una jornada de movilización pacífica marcada por la represión de las fuerzas policiales. Vamos de inmediato con nuestra compañera Ayen Nessi, nos comparte los detalles. Buenas noches, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, finalizó la movilización en contra de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada con represión, es decir, los manifestantes se fueron de la Plaza del Congreso porque las fuerzas federales comenzaron a reprimirlos con gases lacrimógenos, con balas de goma, con carros hidrantes y así entonces el gobierno logró su cometido, que era disipar a estas personas que una vez que se retiraron
las grandes organizaciones sindicales y las organizaciones políticas cuando ya quedaban solos y grupos que quizás no tienen tanta experiencia, muchas personas eran autoconvocadas, quedaron solas. Entonces las fuerzas de seguridad tuvieron la orden de comenzar a reprimir. Así es que lograron ir desalojando a lo largo de más o menos una hora y media, desalojar la Plaza del Congreso, y luego muchas personas decidieron movilizarse hacia Plaza de Mayo, que en pocos minutos fue vallada. Llegaron los policías que habían estado en el Congreso y empezaron también a disipar con gases lacrimógenos a estas personas. Es así que lograron desarmar esta manifestación popular en contra de una ley que lo que hace es permitir, por ejemplo, que las tierras que hoy están protegidas por la ley de manejo del fuego y uso del suelo puedan caer en manos de la especulación inmobiliaria, también productiva ganadera o agrícola, en caso de aprobarse, que es lo que está debatiendo el Senado, y también quitarle la potestad al Estado Nacional de hacer expropiaciones que sean beneficiosas para el bien común, como fue en su momento la de YPF, y también otra que afecta particularmente a las clases que más sufren la crisis económica, que está vinculada a los desalojos express, que por juicio sumarísimo el Poder Judicial defienda a los propietarios para que puedan desalojar en tan solo 72 horas a personas que no se hayan atrasado más de unos 10 días en el pago de su alquiler mensual. Esto afecta a casi 10 millones de argentinos. Así que bueno, es una ley muy compleja, y como el gobierno no tiene asegurados los votos, de hecho tuvo que dar de baja la derogación de la ley de tierras que permitiría la extranjerización del territorio nacional, responde de esta manera ante una marcha que estaba siendo pacífica. Maya Nessi desde Telesur Argentina. Gracias a nuestra compañera Nessi desde Argentina. Ahora nos vamos hasta Venezuela, donde se instaló en la capital, Caracas, el diálogo nacional entre el gobierno y exdiputados opositores de la Asamblea Nacional del 2015, con el objetivo de avanzar hacia un escenario de entendimiento y respeto mutuo que garantice la estabilidad política, social y económica del país. Este primer encuentro, liderado por el coordinador del diálogo y presidente del Parlamento venezolano, doctor Jorge Rodríguez, aborda una agenda de trabajo centrada en 3 temas: la atención integral a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, el fortalecimiento de la democracia, así como los derechos y garantías políticas en esta nación. El proceso retoma los acuerdos preliminares alcanzados en reuniones anteriores con el fin de construir consensos para la paz duradera y el bienestar colectivo del pueblo venezolano. A través de un comunicado, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó lo siguiente. En Caracas, a los 6 días del mes de agosto del 2026, se ha iniciado el proceso de conversaciones entre la delegación del Gobierno Nacional y la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 con la instalación de la plenaria, acordando la metodología, los ciclos de trabajo y ratificando la agenda de temas que abordará este proceso. En el primer ciclo de trabajo, dice el parlamentario, estaremos en sesión permanente hasta el día miércoles 12 de agosto y se defenderá la continuidad de la plenaria, tomando en consideración la prioridad que tiene este proceso para el bienestar de los venezolanos y venezolanas. Las partes suscriben los principios de respeto a la soberanía nacional, negociación de buena fe y búsqueda de beneficios para Venezuela, solución política pacífica, democrática y constitucional, reconocimiento y respeto recíproco entre las partes, igualdad política y trato paritario en la mesa, cumplimiento verificable de los compromisos, protección de los derechos humanos y de los derechos políticos de todas las fuerzas. Se acordó informar oportunamente a todo el país los avances alcanzados en estas conversaciones. Y este proceso de diálogo político en Venezuela se suma a un largo historial de conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición en los últimos 27 años. Nuestro compañero Leonardo Urrieta con detalles en el siguiente informe. Esta iniciativa es promovida por la Asamblea Nacional presidida por Jorge Rodríguez, donde conversarán con exdiputados opositores del Parlamento del 2015 al 2020. El motivo será promover la unidad nacional y el renacimiento de Venezuela. Todo lo que signifique dialogar, todo lo que signifique, digamos que
distintos sectores, sobre todo estos sectores de la oposición extremista, se expresen. Yo creo que es significativo, debemos saludar de manera positiva. El diálogo per se no significa entrega, no significa, digamos, bajar la guardia, sino que por el contrario, lo que estamos buscando es el consenso. El presidente Nicolás Maduro realizó más de 600 llamados al diálogo. La presidenta encargada Delcy Rodríguez ha manifestado su disposición a conversar con los diversos factores políticos. El gobierno de Venezuela creo que ha sido el país campeón del diálogo. Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado y lo primero que hizo fue sacar un santo y llamar un Cristo y llamar al diálogo. Diálogo que estamos seguros va a arrojar resultados positivos para el pueblo venezolano, para el fortalecimiento de las instituciones y sobre todo para que tenga resultados para el beneficio de toda la sociedad. Ese diálogo que se impulsa desde la Asamblea Nacional del 2025 y desde los exdiputados de la Asamblea Nacional del 2015, acompañado por la comunidad internacional, nosotros auspiciamos y que tenga además el mayor de los éxitos y que sea positivo. Una de las propuestas del Ejecutivo en las rondas de conversaciones será la exigencia del levantamiento de las más de 1000 medidas coercitivas y unilaterales en contra de la economía venezolana. Nosotros vamos con una sola propuesta, pues. La paz de este país, el levantamiento de las sanciones debe ser parte de ese diálogo, claro, el respeto a esta Constitución, como siempre ha sido, y nosotros hemos dicho, hablamos con quien sea, dialogar no significa capitular. Y el sector opositor verá, nosotros vamos unidos en un solo bloque. Se impone un diálogo franco, un diálogo honesto. Ellos tendrán que demostrar su voluntad de pensar en los intereses sagrados del pueblo de Venezuela. Solicitar que el gobierno de los Estados Unidos, que la OFAC, que el gobierno del presidente Donald Trump levante el bloqueo económico, financiero y comercial. La mesa de diálogo nacional cuenta con el apoyo y el respaldo internacional. El diálogo que se está conformando en Venezuela no es producto de una imposición, sino de una nueva correlación de fuerzas a nivel internacional, a nivel regional y también interno, aquí al interno del país. El diálogo tiene que ver con un nuevo momento en el cual las partes tienen cosas ambos que ganar y ambos que perder. Por eso hay una mesa de negociación, por eso hay una mesa de búsqueda de un nuevo acuerdo de ganar. Porque uno de los objetivos de estas reuniones es abordar la reconciliación política del país, misma que ha venido desarrollándose con la ley de amnistía. En la cámara de Gustavo Flores, Leonardo Urrieta, Telesur, Caracas, Venezuela. A mes y medio de la emergencia sísmica, cuadrillas técnicas y comunidades organizadas despliegan frentes de trabajo simultáneos para levantar los sectores afectados de la región capital a través del Plan Venezuela Renace. Luis Tavera nos cuenta más. A más de 40 días del doble sismo que afectó al país, el Plan Venezuela Renace desarrolla su fase de intervención operativa en Miranda, Caracas y La Guaira. Equipos técnicos ejecutan acciones de mitigación de riesgos para la rehabilitación integral y demolición controlada de edificaciones y viviendas afectadas. Los propietarios supervisan las labores. Y de repente en el segundo temblor, la pared termina de abrirse. Pero en el centro de la ciudad, las afectaciones también se presentaron. Este urbanismo de 8 pisos perdió más de 20 paredes aquel 24 de junio. Semanas después de los terremotos, las labores de recuperación transformaron el urbanismo. Ella es Blanca López, nos recibe en su hogar, el gigante de Latinoamérica.
Aquí en este preciso lugar fue donde hubo el derrumbe de paredes. Más allá de la mampostería, la intervención transforma la dinámica del urbanismo. La recuperación exigió organización, constancia y trabajo mancomunado. Yo creo que este proyecto, ¿verdad? Y este nuevo plan de Venezuela Renace nos hizo cambiar en muchos sentidos. Hubo muchísima participación de la comunidad, tanto para los arreglos como para, ¿sabes?, incentivar a los trabajadores. Ahora las familias están en calma. Nos tomamos este café. Teresa Ortega ya está de vuelta en su hogar. Los ingenieros hicieron mucho por este edificio, que todo quedó muy bello, y dándole gracias siempre, siempre a todos ellos y a todos nosotros. Que sigamos viviendo como debe ser, en unión, respeto sobre todo. A pesar de la calma, hay imágenes que no se olvidan. Total que ese día, para mí, dormimos en la calle. En pie me fui hasta Nuevo Cerco, huyéndole a las torres altas estas, porque corrían peligro. Y ese día se estaban cayendo las paredes y temblando. Eso fue muy horrible. Donde antes había incertidumbre, hoy hay cimientos firmes. Este hogar ha recuperado la tranquilidad en su espacio seguro, ahora completamente rehabilitado. Todo. De verdad que la persona que llevó el consejo comunal, los muchachos que estuvieron cuidando el material, los muchachos que ayudaron a cargar todos los materiales con la guardia, los que estuvieron siempre pendientes de la logística, de verdad que fue un esfuerzo único, muy bonito. Con cada comunidad atendida, el Plan Venezuela Renace demuestra que la solidaridad y el trabajo organizado son la mejor respuesta ante la adversidad. En la cámara de Yonaiker Salazar, Luis Tavera, Telesur, Caracas, Venezuela. La cuarta Asamblea Continental del ALBA Movimientos, bajo el lema Por el Socialismo, 100 años caminando con Fidel, se inauguró este jueves en la Universidad de La Habana. Nuestra corresponsal Evelyn Leiva Romero nos tiene más detalles. Más de 400 organizaciones de 25 países y 188 delegados de 27 naciones se dieron cita en La Habana para celebrar la cuarta Asamblea de ALBA Movimientos. Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba, calificó la cita como un respaldo moral a la revolución cubana y al socialismo. Ustedes vienen con la claridad de que solo construyendo alianzas lograremos la victoria contra las fuerzas imperialistas que arrasan, destruyen y desconocen toda posibilidad de libertad y de justicia para nuestros pueblos. Entregamos todo nuestro amor y compromiso en la articulación para profundizar el camino del ALBA Movimientos, que es el camino de la unidad, de la lucha y de la victoria. Representantes del evento explicaron la necesidad de analizar la coyuntura, la estrategia socialista como política, ejes de lucha y movimientos de solidaridad. ALBA Movimientos es una articulación que mira el socialismo. Claramente esa es nuestra posición ideológica, y más en momentos donde el capitalismo lo único que demuestra es miseria, explotación, guerras, genocidios, bombas, y nosotros y nosotras desde ALBA Movimientos decimos, creemos en un futuro de la humanidad emancipada, y para nosotros y nosotras esa humanidad emancipada es posible en el socialismo. La Asamblea Internacional de los Pueblos también forma parte del evento. Apuestan por la unidad, esencial para hacer frente al imperialismo. Tenemos muy claro la contradicción principal que hoy vivimos es por la fuerza que el imperialismo impone en nuestros países, la forma en que está tratando de someter nuestras soberanías. Y bueno, el mensaje del día de hoy es que para enfrentar un imperialismo que está cada vez más debilitado y por tanto más agresivo, tenemos que forjar unidad. La delegación venezolana está compuesta por movimientos juveniles, sindicales y trabajadores. Uno de los principales ejes a compartir serán las alternativas de los pueblos ante la ferocidad del capitalismo. Lo venimos a discutir cuáles son los aprendizajes que ha tenido Venezuela, que ha tenido Cuba, que han tenido otros pueblos como el Sahel, cuál es la lucha palestina, cómo desde las luchas de los pueblos construimos justamente una alternativa a un mundo del capital que está cada vez en mayor crisis, más desigualdad, los trabajadores están peor, y además Estados Unidos decide entrar en una fase donde le declara la guerra al continente y a la humanidad con tal de tratar de garantizar su hegemonía global. El propósito
de Alba Movimientos es impulsar una contraofensiva popular anticapitalista, antiimperialista, feminista y ecosocialista. Las líneas estratégicas incluyen la defensa de la revolución latinoamericana, la paz, el rechazo a la xenofobia y la defensa del internacionalismo popular. Javier Campanería, Evelyn Leiva Romero, Telesur, La Habana, Cuba. Ante esto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció en la apertura de la Cuarta Asamblea Continental de Alba Movimientos a más de 180 delegados de 27 países por su valentía y solidaridad. El mandatario detalló en redes sociales lo siguiente: hoy en la Universidad de La Habana participamos en la apertura de la Cuarta Asamblea Continental de Alba Movimientos con más de 180 delegados de 27 países, a quienes agradecemos su valentía y abrazo solidario en medio de la política genocida del gobierno de los Estados Unidos, mencionando ahí el hashtag Cuba no está sola. Hacemos una pausa. Al regresar, le contamos sobre la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, por presuntamente ser responsable de ocultar evidencias de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. No se aparte, ya volvemos con más de Edición Central. Gracias por seguirnos en Edición Central. Hablamos ahora de México. El gobernador de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, fue detenido por la Fiscalía General de la República, acusado de obstrucción de la justicia y ocultamiento de evidencias clave tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014. Vamos de inmediato con nuestro compañero Antonio Aranda con más detalles de todos estos datos. Antonio, un gusto saludarte. Adelante. Andrea, Luis, muy buenas tardes. Efectivamente, la Fiscalía General de la República detuvo al exgobernador del estado de Guerrero, Ángel Eladio Aguirre Rivero, por las acusaciones de ser el presunto responsable de ocultar evidencia de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Como bien lo mencionabas, este hecho ocurrió la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del año 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero. La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, detalló en un mensaje a medios de comunicación que el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ordenó destruir videograbaciones de las cámaras de seguridad del exterior del Palacio de Justicia, lo que impidió en su momento ubicar el paradero de los 43 normalistas. Vamos a escuchar cómo fue que lo detalló la funcionaria. La noche del 26 de septiembre de 2014, el autobús Estrella de Oro número 1531, en el que viajaba el grupo de normalistas, fue videograbado por las cámaras de seguridad números 12 y 15 ubicadas al exterior del Palacio de Justicia del Estado en Iguala. En el momento en que era detenido por policías municipales y estatales. Segundo, las primeras versiones oficiales señalaron que dicho material no existía por presuntas fallas técnicas del sistema. Sin embargo, diligencias posteriores acreditaron que esa versión era falsa. Estas evidencias que destruyó el exgobernador de Guerrero el 26 de septiembre del 2014 pues eran necesarias para ubicar al grupo de normalistas de Ayotzinapa que después de estos hechos desaparecieron. La autoridad indicó que lejos de ser esto un acto aislado o una omisión técnica, el ocultamiento de las grabaciones fue el resultado de una operación dolosa y deliberadamente estructurada. La Fiscalía agregó que algunos funcionarios no informaron nada en su momento porque estaban bajo amenazas, pero testimonios posteriores confirmaron que el exgobernador Ángel Aguirre ordenó desaparecer esa evidencia
relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala, Guerrero, donde fueron detenidos inicialmente parte de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Vamos a escuchar cómo lo refirió la fiscal general. En enero de 2026, una persona colaboradora aportó testimonio que confirmó la existencia de las videograbaciones y señaló a quien las sustrajo para entregarlas directamente a Ángel N., además de referir amenazas que explicaban su silencio previo. Cuarto, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido robusteció dicho testimonio al señalar que Ángel N. ordenó en una reunión con mandos de primer nivel de su gobierno desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia en Iguala. El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue trasladado este día a un penal de máxima seguridad conocido como El Altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, donde permanecerá para rendir sus declaraciones y seguir el proceso legal en su contra por delitos contra la administración de justicia y desaparición forzada de personas. Hasta aquí nuestro reporte. Gracias a nuestro compañero Antonio desde México. Ahora nos vamos hasta Colombia porque nuestro compañero Hernán Tobar nos va a contar sobre la carta enviada por la Defensora del Pueblo en la cual expresa preocupación sobre el riesgo de los derechos humanos ante el siguiente mandato gubernamental. Adelante, Hernán, te escuchamos. Un saludo para ustedes, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur y nos sigue a través de nuestra multiplataforma informativa. Pues es una preocupación que expresan las organizaciones de derechos humanos y sociales en el país. Esto a partir de una serie de posturas que ha tomado no solo el que va a ser presidente de la República en pocas horas, Abelardo de la Espriella, en relación a cercenar, a limitar las libertades y derechos humanos. Y en ese contexto, la directora de la Defensoría del Pueblo, la Defensora del Pueblo Iris Marín, le remitió una carta precisamente exigiéndole que tuvieran una reunión y dándole a conocer unos puntos de vista en relación precisamente a esas posturas que tiene el nuevo gobierno con relación a esos temas. Una preocupación que crece en relación a lo que puede hacer la política de derechos humanos del nuevo gobierno. Pero para entender un poco más la situación, dar cuenta de los puntos de vista de las diferentes organizaciones de derechos humanos en el país, pues hemos preparado para ustedes el siguiente informe. No queremos hacerla anticipado. Luis Emil Zanabria, defensor de derechos humanos, observa con expectativa los próximos 4 años de gobierno, pues la nueva administración ha expresado críticas y desacuerdos en materia de libertades y defensa de los derechos humanos. Solo sus expresiones violentas contra diversos grupos y sectores sociales se suman a las preocupaciones que ya tiene la Defensoría del Pueblo en la materia. Sus propuestas puedan aumentar los niveles de violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario, como quiera que se genera desde los discursos un ambiente propicio a que eso ocurra. Ya sea porque el gobierno los propicie o ya sea porque algunas personas se sientan amparadas bajo el discurso del nuevo gobierno para realizar acciones en contra de la gente, como evidentemente ya está ocurriendo. Hace algunas horas, la Defensoría del Pueblo de Colombia remitió una carta al nuevo mandatario para manifestar su preocupación y el de la institución ante los anuncios del próximo gobierno. Según la entidad, estas medidas podrían generar retrocesos en la protesta social, la protección de líderes y firmantes de paz, entre otros aspectos. Por ello, le sugirió un encuentro formal para evaluar dichas inquietudes y salvaguardar los derechos humanos. Las preocupaciones planteadas se relacionan con varios temas: las garantías para la libertad de expresión, prensa e información para la oposición y la protesta social, la idoneidad e imparcialidad de la persona que asumirá la dirección de la Unidad Nacional de Protección, la institucionalidad para los derechos humanos y la implementación del Acuerdo Final de Paz, los derechos territoriales de los pueblos étnicos, particularmente anuncios sobre posibles decisiones regresivas en la materia. Que creamos unos bloques de seguridad con las... El panorama se complejiza porque de la Espriella ha recurrido a una retórica radical
social usando expresiones como destripar a la izquierda y estigmatizando a la prensa al dividir a los periodistas entre auténticos y activistas. A esto se suma su propuesta de revivir el escuadrón móvil antidisturbios para contener las manifestaciones. Diversos sectores de la oposición denuncian que este discurso promueve una polarización extrema y violencia simbólica, lo que incrementa notablemente la preocupación de los líderes sociales en las regiones. Esto pues nos genera muchísima zozobra. Estamos precisamente en un ejercicio de giras y de expresarle a la comunidad internacional lo que el pueblo colombiano teme con la llegada de un gobierno que se expresa de manera denigrante de la oposición política y que adicionalmente nos amenaza incluso de muerte. Esto pues es una preocupación latente. En este contexto, la defensora Iris Marín solicitó a De la Espriella un encuentro urgente para estudiar estas preocupaciones y evaluar las medidas que quiere implementar el entrante gobierno. Mientras tanto, y en este contexto, el día de mañana se esperan movilizaciones en la ciudad de Cali, donde se va a posicionar el nuevo presidente, en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Barranquilla. Y nosotros, por supuesto, estaremos muy atentos al desarrollo de esas movilizaciones que se van a dar también a nivel nacional. Estamos atentos también nosotros desde Venezuela. Muchísimas gracias, Hernán Tobar, nuestro compañero desde Bogotá, Colombia. Organizaciones indígenas y campesinas como la FENOCIN y la CONAIE en Ecuador exigen derogar el incremento de los pasajes interprovinciales e intraprovinciales vigentes desde el 1 de agosto. Además, reclaman mecanismos de compensación para los sectores populares y productivos a fin de impedir que las decisiones económicas sigan recayendo sobre el pueblo ecuatoriano. Elena Rodríguez, nuestra compañera con más detalles. Adelante, Elena. Hola, qué gusto saludarte. Saludos también para nuestra audiencia en América Latina y el mundo. Así es, el gobierno de Daniel Noboa prometió que el pasaje no subiría ni un solo centavo, pero desde el 1 de agosto los usuarios pagan un 25% más. El incremento golpea a quienes viajan por trabajo, salud o estudios y provoca el rechazo de la FENOCIN y la CONAIE, que exige su derogación. Los detalles en el siguiente informe. Para Pablo, tomar un bus no es un paseo, sino parte de su rutina. Viaja 2 veces por semana de Quito a Guayaquil y hasta hace pocos días organizaba sus recorridos según el tiempo. Ahora debe hacerlo según el bolsillo. Una sorpresa para la ciudadanía porque nadie nos ha preparado para este aumento. Sabe que los precios de la gasolina han aumentado, pero los sueldos en Ecuador no. Pablo no es el único inconforme. En las terminales terrestres del país, los usuarios reclaman por el incremento del 25% vigente desde el 1 de agosto. Para quienes viajan por trabajo, estudio, salud o para visitar a sus familias, el aumento significa sacar más dinero de un presupuesto que ya no alcanza. Imagínense, uno solo gana un básico. Él debería, si sube el pasaje, debe subir el básico, porque ¿qué son $482? Se paga luz, se paga todo, no alcanza. Nosotros los pobres somos los que estamos en esta situación muy crítica. Pero esta historia comenzó 10 meses antes. En septiembre de 2025, el gobierno eliminó el subsidio al diésel y el galón pasó de $1.80 a $2.80. Entonces, el ministro de Transporte, Roberto Luque, lanzó en cadena nacional una garantía sin matices. Ecuatorianos, el pasaje no subirá ni un solo centavo. La promesa terminó junto con las compensaciones dadas por el gobierno a los transportistas. Apenas concluyó ese esquema, el usuario recibió la factura, 25% más. Se revisó que sea una tarifa, obviamente, que no afecte tampoco a la ciudadanía. Expertos advierten que el incremento no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una política que reduce subsidios y gasto público para cumplir metas fiscales vinculadas al Fondo Monetario Internacional. Cuando tú haces un acercamiento al golpear las puertas del Fondo Monetario, primero te pones bajo sus reglas del juego y segundo, estás obligado a cumplir esas condicionalidades en unos periodos, en unos momentos muy específicos. El malestar ya comienza a traducirse en organización. La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras, FENOCIN, exige derogar el incremento, aunque todavía no declara una paralización.
Las bases decidirán posibles medidas de hecho durante su Congreso Nacional del 22 de agosto. Si hay un diálogo directo con el presidente y si dice, pero las bases dice, dialoguen, dialogaremos. Pero si las bases dicen, no es prudente, nosotros no podemos hacer, nosotros tenemos que escuchar lo que digan las bases de las organizaciones sociales. A esta posición se sumó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, que exige derogar la resolución que autorizó el incremento y establecer compensaciones para los sectores populares y productivos. Nada más debemos recordar que tras la eliminación del subsidio a los combustibles, Ecuador vivió un paro en 2025 que duró 31 días y dejó 4 personas muertas, cientos de heridos y detenidos en medio de la militarización, el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de los manifestantes. Hoy, ante una nueva medida que golpea al pueblo, las organizaciones advierten posibles movilizaciones. Hasta aquí el informe. Gracias a nuestra compañera Elena Rodríguez desde Ecuador. Ahora nos vamos hasta Panamá, donde el desempleo supera los 2 dígitos por primera vez desde la crisis de 1985, solo superado por la crisis de la pandemia. El gobierno de Mulino promete crear 80.000 nuevos empleos apalancado en un presupuesto récord para el próximo año, pero los números no son suficientes para un problema estructural que señalan los expertos. Nuestra compañera Reca Chandiramani nos trae los detalles. La recuperación del empleo es el mayor desafío del gobierno de Mulino. En su gestión, el desempleo escaló a 2 dígitos, 10.4%, más de 250.000 de personas sin trabajo, un nivel que no se veía desde la crisis de los 80 por las sanciones de Estados Unidos a Noriega, solo superado por el pico de la pandemia. La recuperación laboral sigue avanzando. Solamente en el primer semestre de este año se han aumentado en 22% las contrataciones. El año pasado generamos 63.000 nuevos empleos. Así que la cifra de 80.000 nuevos empleos es perfectamente válida. Pero los 174.000 contratos que presume la ministra no bastan para frenar el desempleo, como explica el economista Antonio Méndez. Crece el empleo, pero también crece el desempleo y mucho más. Creció la ocupación, sí, por un lado, ¿no? Y también creció el empleo, pero también creció el desempleo, eso puede ser a la vez. O sea, eso no es una relación de que si hay más empleo, entonces hay menos desempleo. No, eso no es así, porque hay una gente que entra al mercado laboral y otros salen. Los programas juveniles apenas han colocado a 1.572 jóvenes con salarios de entre $300 y $400, sin seguridad social y muy por debajo de la canasta básica. Méndez alerta de una brecha de $450 entre el salario formal y el costo de vida, lo que frena el consumo. Por la situación angustiosa en la que viven muchas familias desplazadas de la vida laboral y que se ven obligados a buscar el sustento en las actividades de subsistencia, pero que ante el incremento del costo de la vida se hace más difícil para una familia numerosa poder sostener con igualdad y equidad a todos sus miembros. No tiene políticas laborales. O sea, el gobierno tiene políticas económicas que han sido bien definidas por el propio presidente como estimular a la empresa privada para que la empresa privada genere empleo. Si bien la empresa privada sí ha generado algún nivel de empleo, desde el punto de vista estructural nada ha cambiado. La empresa privada solo genera el 40% de la ocupación de este país. El 60% restante es empleo estatal, cooperativo o por cuenta propia. Más allá de los porcentajes de generación, la gran brecha está en la calidad del trabajo. El empleo que genera la empresa privada es un empleo con bajos niveles salariales. Es más, la mediana de salario llega hasta $755 porque los salarios del sector público, de médicos, profesores, etc., elevan la mediana. Esa mediana no llega ni siquiera a los $700 si estudiamos solo a la empresa privada. Así que un trabajo mal pagado, hay una alta tasa de informalidad dentro de las empresas formales que va más allá del 20%. El presupuesto de 2027 supera los 37.000 millones, el más alto de la historia. El gobierno lo presenta como motor del empleo, pero los expertos advierten que el gasto público por sí solo no creará puestos de trabajo en calidad y cantidad si no van acompañados de reformas estructurales. Con cámara de John Alonso para Telesur, desde Ciudad de Panamá,
Reka Chandiramani. Vamos ahora a información en otras latitudes. En Ceuta se aviva la tensión que podría ir escalando a medida que la crisis humanitaria aumenta. Varios migrantes describen las dificultades de su situación migratoria mientras esperan poder tener acceso a suelo europeo. Detalles desde Ceuta con nuestro colaborador Alfonso Toribio. Ha pasado una semana después de que miles de marroquíes cruzaran la frontera española y entraran de forma masiva en la ciudad autónoma de Ceuta. Marruecos reivindica eternamente esta tierra ubicada en el norte de África. Esta ciudad de 19 kilómetros cuadrados es el motivo principal de la discrepancia entre España y el país marroquí. En las redes sociales marroquíes se dio la voz de alarma de que Ceuta se entregaba a Marruecos y que todo el que estuviera en la ciudad autónoma obtendría papeles para pasar a España. El colapso no se hizo esperar. Decepcionados por la mentira, gran parte de los migrantes regresaron por su propio pie a Marruecos, después de la gran evasión en busca del sueño europeo. Según los políticos españoles, la situación se ha normalizado, pero nada más lejos de la realidad. Hoy hemos estado en los bosques de Ceuta, hemos quedado con un grupo de inmigrantes. Aquí se esconden miles de personas para no ser deportadas. Los acompañamos campo a través. Por zonas escarpadas andamos durante media hora para adentrarnos en el bosque. Entre barrancos y maleza llegamos a la cabaña improvisada construida por este grupo de clandestinos. Es aquí donde esperan una solución para sus vidas. Viven en condiciones infrahumanas, sin nada que llevarse a la boca. Mohamed tiene 23 años. Se cubre la cara por temor a represalias en Marruecos. Dice que su vida ya no tiene sentido. Cuenta que ha visto por televisión las deportaciones de ciudadanos de origen mexicano en Estados Unidos y pide a España que no se actúe igual. Por muchos problemas, no hay trabajo ni nada, muchos problemas. Mi padre estaba a morir solo, quieres que ayudar a mi madre, quieres hacer mi vida. Pero en Marruecos tienes dinero, vale, no tienes, no vale. Trabajar un día entero por 10 pavos, ¿entiendes o no? No va a comer, no va a hacer familia ni nada. Nosotros escuchando Ceuta Abierto, vienes buscando para salir en Europa. Mira, Fedar, estamos aquí con chavales también, otras personas. Mucho problema. En Ceuta todavía quedan miles de personas que piden asilo, desde niños a mujeres embarazadas que se niegan a olvidarse de su sueño europeo. En el Líbano, el recrudecimiento de las acciones militares junto a una intensa ola de calor desataron una grave crisis medioambiental, marcada por los incendios forestales y la destrucción de cientos de hectáreas de terrenos de cultivo. Por ello, las autoridades libanesas lanzaron la Iniciativa Nacional contra los Peligros de Incendios Forestales. Veamos los detalles. La iniciativa busca propagar una cultura de prevención activa basada en el desarrollo y la creación de sistemas de alerta temprana, campañas de concientización, centros de operaciones conjuntos en los municipios y planes de restauración ecológica, además de activar la limpieza de maleza y residuos boscosos. Una labor donde junto al Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Información juega un papel primordial. El mayor agradecimiento es a los medios de comunicación y nosotros, como Ministerio de Información, apoyamos esta asociación mediática con el Ministerio de Ambiente. Pero en realidad ustedes, los reporteros y camarógrafos, son los que trabajan duro para concientizar a la gente y hacer que la gente sepa. Es algo muy importante, ya que ello ayuda a adoptar medidas de prevención e impedir que haya incendios. Pues después de que ocurra el incendio, no podemos hacer sino reducir el daño y no eliminarlo. Además del calor extremo, las autoridades libanesas denuncian que la actual guerra constituye la causa principal de los incendios. La Defensa Civil libanesa y los organismos meteorológicos locales se mantienen en máxima alerta debido a que el terreno seco actúa como combustible inmediato frente a cualquier chispa o explosión.
Durante la guerra anterior del 2024 y la actual guerra del 2026, más de 15.000 hectáreas de terrenos fueron destruidos debido a la agresión israelí. Y esta cifra supera la cifra de los terrenos dañados debido a incendios provocados por otras causas. Y nosotros como Ministerio de Medio Ambiente estamos evaluando los daños resultantes de los incendios, ya sea por causas naturales o por causa de la agresión israelí, y presentar el informe ante el Estado para que proceda a enjuiciar al enemigo israelí por los incendios que provocó y por el genocidio ambiental que comete, que no se limita a los incendios, sino que también la contaminación del suelo con el fósforo blanco y materiales pesados, y dañar los sistemas ecológicos terrestres y marítimos, y la contaminación del aire. Trabajamos en la limpieza del perímetro de los bosques y los bordes de carreteras, de las malezas y los residuos boscosos que hacen que se propague el fuego de forma muy rápida en los bosques y zonas verdes. Y este trabajo lo desarrollamos en conjunto con los municipios como una acción preventiva en esta temporada de incendios que ya ha comenzado. Y al mismo tiempo nos mantenemos preparados para actuar de inmediato cuando ocurra un incendio para poder controlarlo. Pero este trabajo requiere de muchos recursos y de mucha ayuda y respaldo que intentamos obtener en conjunto con el Estado, el Ministerio de Interior, los ayuntamientos y las organizaciones pertinentes. Desde el inicio del actual 2026 hasta la fecha, la Defensa Civil libanesa registró más de 2.000 incendios en áreas boscosas del país. La prolongada crisis económica y las graves restricciones operativas y de seguridad debido a la guerra impiden el acceso rápido a los focos de incendio y provocan que estos se extiendan sin control. Hisham Wannous, Telesur, Beirut, el Líbano. Gracias a Hisham, nuestro compañero en Líbano. Con él vamos a una breve pausa, pero al regreso hablamos del Estado de Nuevo México, que interpuso una demanda contra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusándole de ocultar indebidamente archivos clave relacionados con la red de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. ¿Qué dicen los medios? ¿Qué dicen los titulares? Más adelante en Enclave Mediática. No se retire. Gracias por seguirnos en Edición Central. Hoy en Enclave Mediática hablamos del caso Jeffrey Epstein, que no ha sido olvidado hasta el momento, porque Nuevo México ha demandado al Departamento de Justicia de los Estados Unidos por ocultar archivos del caso Epstein y sus conspiraciones. Vamos a ver el material. El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torres, ha demandado al Departamento de Justicia de Estados Unidos por ocultar archivos sin censura del caso Jeffrey Epstein y obstaculizar la investigación sobre los abusos a menores y otros crímenes ocurridos en el Rancho Zorro. Mientras el Departamento de Justicia justifica la retención de documentos bajo el argumento de proteger la privacidad de las víctimas, Torres sostiene que la inacción federal frena la justicia y prolonga el dolor de los sobrevivientes, asegurando que las autoridades judiciales están obstaculizando la investigación criminal al negarse a proporcionar los archivos. La acción judicial coincide con el informe de la Comisión de la Verdad del Estado, un organismo legislativo creado para esclarecer los crímenes cometidos en la propiedad del fallecido exfinancista, que revelan miles de menciones al Rancho Zorro en los archivos, analizando graves denuncias que van desde procedimientos médicos sin consentimiento, embarazos forzados, a supuestos entierros en la propiedad. A pesar de haber recopilado más de 100.000 registros y citado a diversas instituciones, el bloqueo de los expedientes federales dificulta la reconstrucción de los hechos, aumentando la presión sobre las autoridades en Washington para transparentar el caso, que ha sido bastante cuestionado por legisladores y víctimas por igual, quienes exigen la transparencia para romper la impunidad en el caso.
¿Qué dicen los medios? Vamos de inmediato con los titulares. Comenzamos con Chicago Tribune de Estados Unidos, que destaca lo siguiente. En su titular, Nuevo México acusa al gobierno de Estados Unidos de entorpecer su pesquisa de Epstein. Este artículo relata el testimonio de una de las víctimas de Jeffrey Epstein en el Zorro Ranch, Nuevo México, llamada Rachel Benavides, quien aseguró que las conexiones de Epstein con personas en los círculos más altos del estado le permitieron deambular en libertad en Nuevo México sin control después de que fue condenado por delitos sexuales en otros lugares. También resalta este medio que no necesitan más archivos de papel que sirvan como artefactos, instando a que la comisión interrogue a cómplices que ayudaron a Epstein evadir la justicia en el estado. Por otro lado, el portal F de España, en su sección precisamente sobre el tema, menciona Nuevo México acusa al fiscal general interino de bloquear archivos del caso Epstein. Dice el medio que el estado de Nuevo México va a demandar al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, específicamente, y al Departamento de Justicia para la entrega de archivos que nunca llegaron y que mantienen bajo reserva sobre el caso de Epstein y su propiedad Zorro Ranch. Algunos legisladores republicanos han cuestionado el papel de Blanche en el intento de crear un fondo de $1.800 millones para compensar a personas que alegaban haber sido víctimas de una supuesta politización del sistema judicial, de la cual generó críticas por el posible beneficio a aliados del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y en sintonía con lo anterior, The Guardian de Reino Unido titula Nuevo México demanda al Departamento de Justicia por obstaculizar la investigación sobre Epstein, y este medio proporciona más información sobre el gobierno de los Estados Unidos, que se vio obligado a revelar lo que sabía sobre actividades y crímenes de Epstein por una ley de transparencia firmada por Donald Trump en noviembre, pero los demócratas y los críticos han acusado al fiscal general de los Estados Unidos, Todd Blanche, de encubrir muchos de los archivos. Torres afirmó que quería esclarecer lo sucedido en Zorro Ranch, donde, a diferencia de otras propiedades destacadas en la red de tráfico sexual de Epstein en Palm Beach, Nueva York y su isla privada del Caribe, pues no se llevó a cabo ningún registro federal confirmado ahí en Zorro Ranch. De allí la importancia y, bueno, la demanda que se ha presentado a través de esta información. Hay reacciones sobre el tema, así lo dice el congresista estadounidense James Walkinshaw, que dice: Trump quiere que Todd Blanche sea confirmado porque supervisó el encubrimiento de los archivos de Epstein. Dada la larga y documentada relación de Trump con Epstein, es difícil creer que quiera un fiscal general que revele toda la verdad, dice James Walkinshaw, congresista de los Estados Unidos. Por su parte, también Summer Lee, congresista de ese país, dice: desde el año pasado la administración Trump ha protegido a los poderosos en lugar de investigar la verdad sobre los archivos de Epstein. La investigación no termina porque se nieguen a cumplir con su deber. Seguiremos exigiendo justicia y rendición de cuentas para las víctimas, dice esta congresista Summer Lee de Estados Unidos a propósito del tema. Y Jasmine Crockett, por otro lado, dice: Todd Blanche nunca debería ser fiscal general. Él era el abogado personal de Trump y ahora es responsable del manejo de los archivos de Epstein. Así que no me digas que esto se trata de justicia. Se trata de convertir al Departamento de Justicia en el equipo de fiscales personales de Donald Trump, que además encubren corrupción. El pueblo estadounidense y las víctimas merecen algo mejor que un protector corrupto de pedófilos, dice Jasmine Crockett, también congresista de los Estados Unidos, parte de la crítica en torno a toda esta situación en los Estados Unidos. Así cerramos la enclave mediática en edición central. Vamos a una breve pausa y al regreso la información deportiva de la mano de nuestro compañero Luis Hernando Villasmil. Ya regresamos. Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a nuestro segmento deportivo. Comenzamos con la velocista dominicana Lirangi Alonso, que se proclamó campeona
de los 200 metros femeninos tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Así que Alonso tuvo una brillante actuación en la pista al cruzar la meta con un tiempo de 23.07 segundos, otorgándole así una nueva presea dorada a la República Dominicana, los anfitriones. El podio lo completaron Beyoncé de Freitas de las Islas Vírgenes Británicas, quien se quedó con la medalla de plata, y la venezolana Orangis Jiménez, quien obtuvo el bronce. Por su parte, Granada también celebra su primera medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y el Caribe Santo Domingo 2026 y lo hace en lo más alto del podio. El atleta Anderson Peters conquistó esta presea dorada en la prueba de lanzamientos de jabalina tras registrar una marca de 83.95 metros, dándole a su país un histórico arranque de competición. La medalla de plata fue para el costarricense Iván Cibaja, quedando a 1.80 metros del líder, mientras que el colombiano Billy Julio se quedó con el bronce. Hoy la jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ha vivido un día intenso con un total de 21 disciplinas en plena acción, demostrando que el talento continental no se detiene. Vamos a ver qué nos tiene preparado nuestra corresponsal desde allá de Santo Domingo, República Dominicana, Daisy Toussaint. Gracias, colega, por el pase. Un día intenso lo que se ha vivido en la jornada de hoy en estos Juegos Centroamericanos, pero desde la elegancia acuática y las nuevas tendencias digitales hasta la gloria en el podio. Aquí te contamos todo lo que pasa en esta recta final de la justa regional. Veamos la historia que hemos preparado para ustedes en el siguiente informe. A ritmo de música y con una sincronía impecable sobre el agua, se desarrolló la gran final de natación artística en la modalidad de dueto mixto. Las parejas dejaron el alma en la piscina, disfrutando de cada segundo de competencia y entregando momentos memorables para la delegación azteca que brilló con luz propia. Pues ha sido una participación increíble. Creo que las dos rutinas que llevamos, o bueno, que en lo personal llevo yo, las he disfrutado como nunca he disfrutado. Increíble estos Juegos Centroamericanos. La verdad, la organización ha estado perfecta, la alberca perfecta, se escucha todo increíble. Entonces, súper agradecidas con toda la organización de aquí de Santo Domingo. Y pues para mí significa mucho volver al dueto mixto, que es la prueba que acabamos de competir y que acabamos, afortunadamente y gracias a Dios, de ganar. Tras una competencia de alto nivel técnico en la final de esta disciplina, el podio quedó conformado de la siguiente manera. La medalla de bronce fue para Guatemala, la plata se la llevó Colombia y la presea dorada quedó en manos de México, completando así el esfuerzo de meses de arduo entrenamiento. Pues sí, la medalla representa todo el trabajo que hemos hecho, que dio frutos, toda la preparación, que todo ha valido la pena. Pues sí, la preparación ha sido muy dura, fueron meses súper pesados, de muchas competencias, de muchas cosas vividas. La innovación también se hizo en estos Juegos con el esperado debut oficial de los eSports, deportes electrónicos. Esta nueva disciplina abrió sus puertas en los centroamericanos para integrar a las nuevas generaciones de atletas digitales bajo estrictos estándares de competencia limpia y simuladores de alta precisión. Nosotros tenemos ya mucho tiempo en lo que son los deportes electrónicos. Personalmente vengo del área de League of Legends, que es una de las modalidades que se va a jugar en este Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y fútbol, particularmente, es la primera vez que lo estamos viendo, pero es un simulador deportivo que es más preciso que otro juego que es un poquito más popular. Pero este es el que oficialmente se ha llevado para que se pueda tener una competencia limpia. Y al final vamos a ver Street Fighter 6, que ahí todo el mundo conoce a Saúl Mena. Con esta jornada ya se va acercando a la recta final de esta edición de los centroamericanos, incluyendo la emocionante definición en el partido por la medalla de bronce de balonmano femenino, donde la intensidad en la cancha mantuvo a todos al filo de la butaca. Así es, cerrando esta vibrante jornada donde se disputaron de manera simultánea 21 disciplinas. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 entran oficialmente en su recta final.
el medallero continúa agitando las pasiones de nuestra América Latina y el Caribe, consagrando el esfuerzo, la disciplina y la gloria de cada delegación en este cierre inolvidable. Regreso contigo a los estudios. Muchas gracias, Daisy, por este contenido que nos brindas directamente desde la República Dominicana, ahí muy cerquita de cada uno de los atletas. Pero vamos a hablar también del medallero. ¿Cómo va el medallero en el renglón general en esta 25ª edición en los Juegos Centroamericanos y el Caribe? Tenemos a México, que llegó a 150 medallas de oro, 101 de plata y 95 de bronce, para un total de 346. Colombia sigue afianzada allí en el segundo lugar con 77 doradas. Cuba de tercero con 41 preseas de oro. Venezuela está de cuarto lugar con 35 de oro, 53 de plata, 87 de bronce, para un total de 175 medallas. Y la República Dominicana se mantiene allí en el quinto lugar después de conseguir 2 preseas más, para 30 de oro, 28 de plata y 59 de bronce. Y en otras informaciones, el Comité Ejecutivo de Centro Caribe Sports aprobó oficialmente la hoja de ruta para evaluar la candidatura de Caracas como posible sede de los 26º Juegos Centroamericanos y del Caribe para el año 2030. Así que una propuesta impulsada por el Comité Olímpico Venezolano con el respaldo del Gobierno Nacional, que llega tras la postergación de la evaluación inicial por los sismos registrados en el país, donde la organización reactivó el protocolo formal reglamentario, otorgando al Comité Venezolano un plazo de 90 días para entregar el expediente definitivo, al que seguirá una visita de inspección técnica en un lapso de 30 días y la posterior presentación de un informe final que permitirá determinar la viabilidad de la propuesta antes de someterla a decisión de la Asamblea Extraordinaria. De concretarse la designación al término de este proceso objetivo y transparente, la capital venezolana albergaría nuevamente el evento multideportivo, marcando además la tercera ocasión en que el país recibe estos Juegos tras la edición de Maracaibo en 1998. Y tras la reunión de crisis en Marruecos el pasado miércoles, la UEFA mantiene su postura de boicot frente a la FIFA, alegando falta de confianza en la gobernanza de la institución. Veamos. Según el anuncio de este jueves, la institución europea alegó que las disculpas de la FIFA no ofrecen garantías reales. Por ello afirmaron que la retirada de la propuesta comercial no aseguraría nuevos intentos de planes y acciones similares en el futuro, subrayando que la confianza en Infantino se encuentra fracturada. Finalmente insistieron que, pese al respaldo mostrado por la Junta Directiva y el secretario general de la presidencia de Infantino, la UEFA afirma su postura manteniendo el boicot, buscando de esta forma el preservar la integridad institucional, marcando límites definidos frente a decisiones unilaterales de la FIFA. Por su parte, la Conmebol expresó su preocupación por las iniciativas comerciales de la FIFA sin recurrir al diálogo. El máximo ente del balompié en nuestra región insistió por medio de un comunicado en que les preocupa las últimas iniciativas comerciales de la FIFA, como su fallido proyecto de vender participaciones de la Copa del Mundo a inversores privados, según sus propias palabras, sin recurrir al diálogo ni a los mecanismos institucionales previstos por el propio organismo. La Conmebol además llamó a respetar los mecanismos institucionales para elegir al nuevo titular de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Esto con miras a las elecciones pautadas para el 18 de marzo de 2027, de las cuales hasta el momento solo Gianni Infantino ha expresado su intención de presentarse y buscar la reelección. Y en otras informaciones, les contamos que el brasileño Vinicius Junior renovó su contrato por 6 años más con el Real Madrid. Así que por medio de un comunicado, el club merengue confirmó que Vini será vinculado a su institución específicamente hasta el 30 de junio de 2032.
En la publicación destacan que Vinicius llegó en julio del 2018 al Real Madrid y recuerdan que en 8 temporadas ha disputado la cantidad de 375 partidos en los que ha marcado 128 goles y ha ganado 14 títulos, 2 de Liga de Campeones de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Ligas y 1 Copa del Rey, además de 3 Supercopas de España, en los cuales, según sus propias palabras, ha tenido una contribución trascendental por su estilo de juego, asistencias y goles. Y de esta manera, damas y caballeros, vamos a una breve pausa y ya regresamos con mucha más información en el ámbito cultural. Iniciamos nuestro recorrido cultural recordando el 6 de agosto de 1945, cuando Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. El arma nuclear, nombrada Little Boy o Niño Pequeño, era el código secreto militar. Este hecho cobró la vida de manera inmediata de al menos 140.000 personas de una población de 350.000, arrasando así con el 90% de la ciudad. Año tras año, los ciudadanos recuerdan este lamentable hecho. Es por esto que, 10 años después de la tragedia, en 1955, abrió sus puertas el Parque Conmemorativo de la Paz, ubicado en la ciudad de Hiroshima, Japón, un espacio que cuenta con una extensa área abierta de al menos 12 hectáreas, creado para preservar la memoria histórica y promover la educación para la paz. El lugar, que obliga a los ciudadanos a entrar en silencio, se divide en el siguiente: el edificio este, mostrando entre otras cosas cómo era la ciudad antes del ataque y testimonios gráficos de los sobrevivientes, y el edificio principal, donde los asistentes conocen detalles de los efectos de la bomba y fotografías desgarradoras. En la actualidad, Hiroshima no solo recibe alrededor de 2,5 millones de visitantes anualmente, sino que también se ha convertido en una metrópoli moderna de más de 1 millón de habitantes que transformó su devastación en un símbolo universal de resiliencia y advertencia contra la amenaza nuclear. Y ampliamos nuestro titular contándoles que con miles de años de historia, la cultura Hongshan revela nuevas claves sobre los orígenes de la civilización china. Especialistas y periodistas internacionales se reunieron para conocer su legado. Desde este encuentro, nuestro corresponsal Bruno Falsi nos trae el siguiente reportaje. En la ciudad de Shaoyang, en la provincia china de Liaoning, investigadores, especialistas y periodistas de distintos países se reunieron en la segunda Conferencia Internacional de Comunicación de la Cultura Hongshan para conocer una de las expresiones más antiguas de la civilización china, con más de 5.000 años de historia. Mi impresión general es cómo los chinos están preservando su historia. Pueden rastrear su historia hasta hace 5.000 años. En mi país tenemos historia, pero ¿por qué no la preservamos como estas personas lo hicieron? Eso es algo que realmente me impresionó. También están los artefactos que encontramos aquí, el jade con forma de dragón y otros objetos. Cuando ves cómo fueron elaborados con herramientas simples, entiendes cuán inteligentes y creativas eran esas personas. La agenda del encuentro incluyó visitas al Museo de la Cultura Hongshan y al sitio arqueológico de Niaoliang, uno de los principales yacimientos de esta cultura, donde fueron descubiertos espacios ceremoniales, altares, tumbas y objetos de jade que revelan la complejidad social y las expresiones espirituales de una de las sociedades prehistóricas más antiguas de la humanidad. Este sitio arqueológico, el museo donde se conservan y se muestran al público los artefactos, es muy importante para las nuevas generaciones, para que puedan aprender sobre la historia de la humanidad,
La civilización humana, dónde comenzó, qué ocurrió antes y cómo pueden conectar eso con lo que sucede actualmente. No se puede avanzar hacia el futuro si no se conoce el pasado, y creo que el futuro y el pasado siempre están conectados. Aprendemos muchas cosas del pasado que podemos utilizar en el futuro. Más allá de la investigación y la preservación del patrimonio, la conferencia promovió el intercambio cultural a reunir a medios de comunicación del sur global, como Telesur, para compartir experiencias y reflexionar sobre el diálogo entre civilizaciones. Como orador principal es muy importante mostrarle al mundo dónde estaba China y dónde se encuentra actualmente desde el punto de vista cultural. Hemos visto que este foro desempeñó un papel importante y como medios de comunicación tenemos que presentar al mundo de qué trata el foro y de qué trata esta cultura a través de este encuentro. Así que los importantes participantes, aquí incluido yo mismo, identificamos estos temas. La cultura Hongshan continúa siendo un puente entre el pasado y el futuro. Su preservación y difusión internacional permiten que este legado milenario contribuya al diálogo entre culturas y la construcción de una comunidad de futuro compartido para la humanidad. Bruno Falchi, Shaoyang, China, para Telesur. Ahora nos vamos a Colombia con imágenes en vivo de la celebración de la final del Festival de Trova Ciudad de Medellín en el marco de la Feria de las Flores 2026, siendo esta una de las celebraciones culturales más representativas de Colombia. Escuchemos. Y que a ganar acá vino, pero para ganarme a mí le falta mucho camino. Es que nada es imposible, como se lo estoy diciendo, que soy el rey nacional, como usted me está entendiendo. Gracias. Termina. Fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso. Anthony Cardona Naranjo, Panda y Kevin Andrés Duque Loaiza. Esto se vive en Colombia. Ahora cambiamos de tema y es que la película dominicana Los Rechazados 2, Operación Espacial, llegará a las salas de cine el próximo 13 de agosto. La cinta regresa combinando humor, ficción y ciencia ficción. Dirigida por Yasser Michelén, la cinta da continuidad al éxito de taquilla de su entrega anterior. Esta secuela traslada la historia a un futuro cercano amenazado por una crisis climática donde un grupo de improvisados protagonistas debe emprender una misión espacial para detener a la inteligencia artificial Génesis que planea eliminar a la humanidad. El audiovisual, que se desarrolla en 90 minutos, cuenta con un elenco encabezado por Pepe Sierra, David Mahler y Frank Peroso. Rechazados 2, Operación Espacial, se consolida en la creciente industria cinematográfica del país. Seguimos hablando de cine y es que Brasil, en un estudio del sector audiovisual, reveló que el cine nacional impulsó el crecimiento de las salas del pasado año 2024. La producción nacional generó el aumento al 90% de asistencia, aportando 10 de los 11 millones de nuevos boletos vendidos. El cine en el país elevó su cuota de mercado del 3% al 10.5%. Sin embargo, el crecimiento se concentra en pocos títulos. Solo 5 películas acapararon el 73.8% del público, liderada por las comedias en un 44.9%, biopic 28.9% y dramas 13.3%. Pese a estos avances, el sector aún enfrenta brechas importantes, especialmente frente al dominio extranjero en géneros de alto impacto comercial, como lo es la animación, donde producciones internacionales capturaron el 99.3% de la taquilla. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Pediu o quê? Uma foto menos feliz. Nós vamos sorrir. Tras 33 años, la aclamada obra El vicio absurdo regresa a las tablas con una mirada renovada. La pieza,
que dio origen a la compañía Teatro La Provincia, transforma el recuerdo en un diálogo vivo entre el tiempo y la actuación. Nacida de un arrebato creativo entre el director Rodrigo Pérez, la actriz Claudia Di Girolamo y el dramaturgo Roberto Baeza, la emblemática pieza regresa a los escenarios con una propuesta renovada. Basada en los últimos momentos de la escritora Virginia Woolf, la versión original de 1993 dio origen a la compañía que redefinió la libertad artística de sus creadores. Más que una simple réplica, este montaje contemporáneo incorpora un profundo metalenguaje donde la intérprete dialoga con su pasado. Volvemos a Colombia para compartir imágenes de cómo transcurre el Festival de la Trova en la ciudad de Medellín en marco de la Feria de las Flores 2026. Escuchemos. De los participantes de estas finales infantiles y juveniles, y nos queda, Moni, entonces por conocer el rey absoluto. Vamos a pedirle entonces a Panda y al Paisita un paso adelante para que conozcamos el veredicto del jurado. León Felipe Duque firma el acta del jurado calificador para hacer entrega del trofeo de Rey Absoluto. Veo que Claudia Lucía Ríos también tiene en sus manos un tiple bambuquero, un tiple antioqueño que hace parte también del trofeo para el Rey. El segundo puesto absoluto de la noche en la categoría infantil. En esta final del Festival Nacional Infantil de la Trova, Ciudad de Medellín 2026. Segundo puesto. De inmediato sabremos entonces quién es el rey. Es para Panda y el Paisita, que se lleva el trofeo del Rey Absoluto 2026. Para ellos dos, fuerte aplauso. Y con los resultados del Festival de la Trova de la Feria de las Flores de 2026 en Colombia, que durará hasta el domingo 9 de agosto, finalizamos la presente emisión de Edición Central a través de nuestra multiplataforma Telesur. Soy Andrea Romero, un placer haber estado con ustedes en esta entrega. La invitación es a que se mantenga en sintonía. Será hasta una próxima.